Hola, ¿qué tal? Elizabeth Ponsat te saluda de nuevo, aquí lista ya para ayudarte a extirpar las cicatrices emocionales. Si tú no tienes, felicidades. Te pido que compartas este vídeo con todas las personas, compártelo en tu perfil y así todas tus amistades. Es muy difícil no tener alguna herida emocional como seres humanos, así que dale me gusta a este vídeo, así Facebook, si lo estás viendo desde Facebook, y si lo estás viendo en YouTube entenderán que es muy importante este contenido que hay en este vídeo y podrá ayudar al mayor número de personas. Ya sabes que siempre, quien más da, más recibe. O sea, no te quedes la información de altísimo valor que tiene este vídeo, que es fruto de haberme leído el capítulo 10 de la gran obra maestra psicocibernética del doctor Maxwell Maltz, que realmente es una obra maestra, se lo tiene bien merecido porque la información que hay está totalmente actualizada, ¿eh? Así que, como ya sabemos, el cuerpo humano y de forma totalmente natural es capaz de formar una cicatriz cuando sufre una herida física, ya sea por un rasguño, un corte, una rotura o intervención quirúrgica. Las cicatrices siempre son de tejido más tenso y espeso que la carne original para proteger la herida contra otro daño que se pudiera ocasionar en el mismo sitio. También ocurre cuando un zapato nuevo nos daña la piel al quererse adaptar a nuestro pie. Pero dicho daño, una vez reparado, se convierte en un callo para evitar que se vuelva a repetir. El problema es que los seres humanos, cuando sufrimos heridas emocionales, también formamos cicatrices para protegernos, lo que se convierte en una corteza protectora que nos hace duros de corazón e insensibles al mundo. La protección excesiva contra la fuente original del agravio nos puede convertir en seres más susceptibles y, por lo tanto, más vulnerables al daño en otras áreas de nuestro espíritu. La muralla emocional que construimos como protección contra el daño que nos puede hacer una persona determinada nos separa de los otros seres humanos y de nuestros egos reales. Como he mencionado en anteriores artículos referentes a este libro, la persona que se siente solitaria o fuera de contacto con los otros seres humanos también se siente fuera de contacto con respecto a su ser real y a la propia vida. La naturaleza también necesita ayuda o asistencia. Debes comprender que la naturaleza crea cicatrices con la intención de ayudarnos, pero si las cicatrices se encuentran en el rostro, en nuestra vida moderna, pueden debilitar nuestra autoimagen y hacernos bajar la autoestima, lo que nos hace atraer a nuestra vida experiencias desagradables. Algo que no ocurriría a un hombre primitivo que hubiese recibido las cicatrices faciales en un encuentro con un oso o un tigre furioso, ya que dichas cicatrices habrían contribuido a hacerle más aceptable aún entre sus amistades. Inclusive, en tiempos no tan lejanos, también los viejos soldados se sentían orgullosos de poder mostrar sus cicatrices de los combates. Y en las ilegales sociedades de duelistas en Alemania, una cicatriz de sable constituía una señal de distinción. Pero a día de hoy la naturaleza también necesita asistencia de la cirugía estética. Siempre que las cicatrices afecten al comportamiento del individuo en forma negativa o provoquen rechazo en las personas con las que se relaciona. La experiencia en la vida profesional del Dr. Maxwell Maltz como cirujano plástico le permitió comprobar que la extirpación de cicatrices permitían al mismo tiempo sanar daños y agravios emotivos y la restauración de la autoimagen como miembro aceptable de la sociedad.
También hay muchas personas que poseen cicatrices emocionales internas sin haber padecido nunca heridas físicas, aunque los efectos son exactamente los mismos. Y estas personas, para resguardarse de posibles nuevos agravios, se forman callos espirituales o cicatrices emotivas para proteger su ego contra todos los seres humanos, por lo que se convierten en una muralla que impedirá que tengan amigos. También podemos encontrar este tipo de cicatrices en mujeres agraviadas por un hombre, y la muralla que crean les impide volver a confiar jamás en ningún otro varón. Así como un niño que convive con un padre o maestro cruel que le hace trizas el ego, también puede formar una cicatriz que le haga prometerse no volver a fiarse en ninguna otra figura de autoridad. Un hombre que se siente rechazado por la mujer que ama le puede hacer crear una muralla que le lleve a proponerse no volver a apasionarse de ningún ser humano en el futuro. En resumen, las heridas emocionales nos convierten en seres más susceptibles y vulnerables al daño en otras áreas de nuestro espíritu. La muralla emocional que construimos como protección a sufrir más daño nos separa de otros seres humanos y de nuestro propio ego. Y cuando nos sentimos solos, también estamos desconectados de nuestra propia esencia como ser y con la propia vida. También se ha podido demostrar que las cicatrices emocionales facilitan la formación de delincuentes juveniles y que estos, aunque muestren odio ante las autoridades, esconden bajo una concha dura exterior su vulnerabilidad y blanda contextura interna que desea siempre depender de otros individuos que se muestren más fuertes que ellos mismos. A pesar de esto, les es imposible mantener estrechas relaciones con nadie, ya que no se atreven a confiar en ningún ser humano, ya que sus heridas suelen ser provocadas por haber sido ofendidos por alguien a quien consideraban sumamente importante y ahora no osan volverse a abrir para evitar volver a ser heridos. Están en un constante estado de alerta, dispuestos a atacar para evitar volver a ser heridos o rechazados, lo que les mantiene alejados de personas que serían capaces de amarles sinceramente si les dieran la mitad de una oportunidad para poder ayudarles. El Dr. Combs, profesor de psicología pedagógica y consejero de la Universidad de Florida, estaba convencido de que el objetivo de cada uno de los seres humanos debiera consistir en convertirse en individuo completo, ya que no es algo con lo que nacemos, pero sí es lo que debemos tener como objetivo lograr. Ahora te voy a mencionar las características de un individuo completo. Se ve a sí mismo como persona que gusta, posee grandes capacidades y es querida y aceptada por todo el mundo. Posee un alto grado de autoaceptación. Posee un alto sentido de unión con el prójimo. Posee un vasto depósito de informaciones y conocimientos. Ahora te voy a mencionar las características de un individuo con cicatrices emocionales. Y aprovecho para beber un sorbito de agua. Las personas marcadas con cicatrices emocionales, su pobre autoimagen les imposibilita hacer nada positivo. No gustan ni son queridos por nadie, por lo que tienen una imagen hostil del mundo en el que viven. Su relación con el mundo está llena de hostilidad y el trato con el prójimo se basa en el daca y toma, ni en la cooperación, ni en el trabajo conjunto.
su relación con el mundo está llena de hostilidad y el trato con el prójimo no se basa en el daca y toma, ni en la cooperación, ni en el trabajo conjunto, ni en el goce social, sino en los conceptos de superar, de combatir y de protegerse. Las sensaciones de frustración, de agresión y de soledad forman el precio que pagan por todo ello. Ahora te voy a mencionar 3 reglas para inmunizar los agravios emocionales. 1. Sé demasiado grande para que no puedas sentirte amenazado. Es la persona que duda secretamente de su propio valor y la que se siente insegura la que ve amenazas hacia su ego donde no existen, la que suele exagerar y sobreestimar el daño potencial que le pueden producir las amenazas reales. Las autoimágenes sanas no experimentan fácilmente las magulladuras. La autoestimación es tan necesaria al espíritu como el alimento al cuerpo. La cura para el autoconcentramiento, la introversión, el egotismo y todos los males de este carácter que suelen ir juntos, consiste en el desarrollo de un ego sano y fuerte mediante la formación de una alta autoestima. Cuando la persona posee adecuada autoestimación, los pequeños menosprecios no la amenazan en absoluto, pasan simplemente sobre ella y los ignora. Inclusive, los agravios emocionalmente más profundos procura limpiárselos y sanárselos lo más rápidamente posible sin permitir que se extiendan sus venenos, le emponzoñen la vida y le destruyan la felicidad. Cierta actitud de autoconfianza y responsabilidad te hará menos susceptible a los agravios. La persona que posee ninguna o poca confianza en sí misma y se siente depender emocionalmente de otros individuos ofrece una gran vulnerabilidad o los agravios emotivos. Todo ser humano requiere afecto y cariño, pero el individuo lleno de confianza y además creador concibe también la necesidad de dar amor y se siente tan emocionado al darlo como al recibirlo. Nunca espera que le sirvan el amor en bandeja de plata. Tampoco siente la tremenda necesidad de que todo el mundo deba amarle y aprobarle. Posee la suficiente seguridad para el hecho de que a ciertas personas habrá de disgustar su presencia sin lograr nunca la aprobación de las mismas con respecto a su propia individualidad. Se da cuenta de que tiene cierto sentido de responsabilidad con respecto a su propia vida y se autoconcibe ante todo como un individuo que actúa, decide, da y también camina en persecución de sus querencias, con mucho más ardor que la persona que se muestra como recipiente pasivo de todas las cosas buenas de la vida. Cultiva una actitud de mayor autoconfianza. Asume responsabilidad en cuanto respecta a tu propia vida y a las necesidades emocionales. Procura dar afecto, amor, aprobación, aceptación y comprensión a las otras personas y hallarás que ellas se vuelven hacia ti en una especie de acción reflexiva. Procura aliviar y apartar de ti los agravios emocionales. El reposo mental alivia los golpes emocionales. Cuando nos sentimos agraviados u ofendidos, la sensación concierne completamente a nuestra propia respuesta. De hecho, el sentimiento que experimentamos es nuestra reacción. Son nuestras propias respuestas las que tienen que interesarnos y no las de las personas ajenas. Podemos ponernos en estado de aguda tensión, enfadarnos, sentir ansiedad o resentimiento y sentirnos ofendidos. O al contrario, podemos también no experimentar respuesta alguna, quedarnos en reposo y no sentirnos agraviados. Los experimentos científicos han demostrado que es absolutamente imposible
sentir miedo, ira, ansiedad o emociones negativas de cualquier clase cuando mantenemos los músculos del cuerpo en completo reposo. Tenemos que hacer algo para sentir miedo, ira o ansiedad. Todo hombre es ofendido por sí mismo, dijo Diógenes. Nadie puede hacerme daño más que yo mismo, dijo San Bernardo. El agravio que sostengo lo llevo conmigo y nunca sufro más que mi propia falta. Uno solo es el responsable de sus respuestas y reacciones. El individuo no tiene que responder a nada. El sujeto puede quedar en reposo y libre de toda injuria. El dominio del pensamiento crea una nueva vida para esta clase de personas. Ahora te voy a enseñar cómo extirpar las viejas cicatrices emocionales. Date a ti mismo maquillaje espiritual. Uno mismo puede extirparse las viejas cicatrices emocionales. El sujeto puede convertirse en su propio cirujano plástico y hacerse a sí mismo un maquillaje espiritual. Los resultados consistirán en una nueva vida y nueva vitalidad y el hallazgo de una nueva paz del espíritu, así como un estado completamente feliz. Al hablar de maquillaje emotivo y del empleo de la cirugía mental, estamos usando algo más que un símil. Las viejas cicatrices emocionales no pueden ser sometidas a la intervención de la medicina ni del médico. Deben extirparse, sacarlas por completo y erradicarlas totalmente. Muchos individuos suelen aplicar bálsamos diversos a las heridas de carácter emotivo, pero ello no opera en absoluto. Deben extirpárselas honestamente de manera manifiesta o bien tomarán venganza física procurando esconderse entre una multitud de caminos subterráneos. El perdón es un bisturí que extirpa las cicatrices emocionales. Puedo perdonar, pero no olvidar. Constituye solo otra manera de decir no perdonaré nunca, manifestó Henry Ward Beecher. El perdón debe ser como una cuenta cancelada que se rompe por la mitad y se echa al fuego enseguida para no tornar a hallarla jamás. El perdón, cuando es real, genuino y completo, se transforma en el bisturí que puede extirpar el pus de las viejas heridas emocionales, sanarlas y al mismo tiempo eliminar los tejidos de la cicatriz. El pretendido perdón que se concede de manera dubitativa no es más efectivo que una operación facial simulada. El perdón debe ser olvidado exactamente lo mismo que la falta olvidada. El perdón que se recuerda y tenemos siempre presente reinfecta la herida que el sujeto trata de cauterizar. Si te sientes demasiado orgulloso de tu perdón o lo recuerdas con excesiva frecuencia, entonces te hallas dispuesto a reconocer que la otra persona te debe algo por haber sido perdonada. Si perdonas una deuda, pero te comportas así, el pobre sujeto ha incurrido en otra, produciéndole el mismo caso en que incurren los operadores de una pequeña compañía de empréstitos cuando cancelan una cuenta para transformarla en otra que debe ser pagada cada 2 semanas durante un periodo determinado. El perdón no debe ser utilizado como arma bélica. Abundan las falacias relacionadas con el perdón, y una de las razones de que no haya sido más reconocido su valor terapéutico consiste en el hecho de que el perdón real ha sido aplicado con suma rareza. Por ejemplo, muchos escritores nos han dicho que debemos perdonar para hacernos buenos. No obstante, pocas veces se nos ha aconsejado que debemos perdonar para ser felices. Otra falacia consiste en que el perdón nos coloca en una posición superior o aquella otra que manifiesta que constituye un magnífico método para derrotar al enemigo.
esta idea ha aparecido en numerosas expresiones de cliché tales como esta. No intentes solo ganar la concordia, perdona a tu enemigo y le adelantarás en cuanto desees. Tillotson, el antiguo arzobispo de Canterbury, decía: no se podría obtener victoria más gloriosa sobre otro hombre que esta, que cuando la ofensa se inicie por su parte, la bondad debe comenzar por la nuestra. Esta es otra manera de decir, perdón, se me seca la garganta. Esta es otra manera de decir que el perdón mismo debe ser empleado como una de las armas de la venganza, una de las más efectivas que pudiéramos hallar. El perdón vengativo, sin embargo, no es el perdón terapéutico. El perdón terapéutico corta por lo sano, erradica, cancela y suprime el agravio como si jamás hubiese existido. Perdón. El perdón terapéutico se parece a la intervención quirúrgica. Extírpate los rencores exactamente igual que lo harías con un brazo gangrenoso. Antes de que una persona pueda ponerse de acuerdo consigo misma para que le amputen un brazo, debe cesar de considerarlo como un miembro que desea retener, para pasar a verlo como miembro indeseable que está enfermo y le amenaza con la muerte. Podemos perdonar si estamos dispuestos a ello. El perdón terapéutico no es de difícil aplicación. La única dificultad consiste en asegurarse de la voluntad propia de olvidarlo todo y abandonar el sentido de la condenación, de tal modo que la voluntad llegue a cancelar totalmente la deuda sin quedarnos con reservas mentales acerca de la misma. Las personas que se les hace difícil perdonar es porque les gusta su propio sentido de la condenación y hallan un gozo perverso y mórbido al mimar sus propias heridas. En tanto pueden condenar a otro individuo, se pueden sentir superiores al mismo. Nadie podrá negar tampoco que forjemos cierto perverso sentimiento de satisfacción al apiadarnos de nuestras propias vidas. Las razones que tenemos para perdonar son de suma importancia. Cuando aplicamos el perdón terapéutico, cancelamos la deuda de otra persona, no porque hayamos decidido mostrarnos generosos o por hacerle a esta un favor o porque seamos superiores moralmente a ella. Cancelamos la deuda, la proclamamos nula y sin efecto, no porque se la hayamos hecho pagar suficientemente a la otra persona, sino porque hemos llegado a reconocer que la deuda no es válida por sí misma. Verdadero perdón tiene solamente lugar cuando somos capaces de ver y aceptar emocionalmente que no hay nada que perdonar por nuestra parte. En primer término, no debíamos haber condenado u odiado a la otra persona. Perdona al prójimo como a ti mismo. No solo los otros nos infligen ofensas emocionales, sino que también la mayor parte de nosotros solemos autoinfligírnoslas. Solemos golpearnos la cabeza con autocondenas, remordimientos y lamentaciones. También solemos derrotarnos con los tormentos inherentes a la duda y herirnos con excesivos sentimientos de culpabilidad. El remordimiento y la lamentación constituyen atentados contra nuestra anterior vida emocional. Mediante el excesivo sentimiento de culpabilidad tratamos de justificarnos de algo que hicimos o que pensamos haber hecho mal en nuestro pasado. Las emociones suelen ser correctas y apropiadas cuando nos ayudan a responder o a reaccionar a alguna realidad del ambiente en que ahora vivimos. Teniendo en cuenta que no podemos vivir en el pasado, es evidente que tampoco podremos reaccionar emocionalmente a cuanto respecte a nuestra vida anterior.
El pasado debe ser borrado, simplemente cerrado y olvidado en lo que concierne a las reacciones emocionales. No necesitamos adoptar una posición emotiva de uno u otro modo en cuanto se refiere a las desviaciones de la vida que hayamos experimentado en todos tiempos. Lo que solo nos debe importar es la dirección que adoptemos en el presente, así como nuestros objetivos actuales. Desde luego necesitamos reconocer tanto nuestros propios errores como las equivocaciones en que incurramos. De otra manera nos sería imposible corregir el curso de nuestras vidas, así como la conservación de un rumbo y guía apropiados. Mas nos resultaría baldío y fatal que nos odiásemos o nos condenásemos por nuestros propios errores. El individuo incurre en errores, mas los errores no hacen al individuo. Asimismo, al pensar en nuestras propias faltas o en las del prójimo, nos servirá de ayuda y ello sería realista que pensásemos acerca de esto en términos de las que cometimos o no cometimos, en vez de pensar en que ellas nos hicieron a nosotros. Uno de los más grandes errores que podemos cometer consiste en que confundamos nuestra conducta con nuestro ser, para concluir que debido a cierto hecho que realizamos, quedamos caracterizados como cierta clase de persona. Habremos de aclarar nuestras ideas si podemos ver que los errores que envuelven a algo de lo que hacemos se refiere a hechos, y para ser realistas debiéramos emplear los verbos en el sentido de acción inherente a los mismos, en vez de emplearlos como nombres que solamente denotan el estado del ser o una descripción del mismo. Por ejemplo, al decir yo fracasé, es una forma verbal, reconocemos que hemos cometido un error y ello nos puede ayudar a conducirnos al logro de algún éxito futuro. Mas al decir soy un fracasado, forma nominal, no describimos lo que hemos hecho, sino lo que creemos que el error nos ha hecho a nosotros. Al emplear esta clase de lenguaje, no contribuimos a un buen estudio, sino que tendemos a fijar el error y hacerlo permanente. Ello ha sido sumamente comprobado y demostrado en los diversos experimentos de la psicología clínica. Al parecer, todo el mundo reconoce que los niños, cuando están aprendiendo a andar, deben caerse alguna otra vez. Solamente solemos decir entonces que se cayó el niño, que perdió el equilibrio. Nunca decimos con respecto al sujeto que es un caedor o que es un mal equilibrista. No obstante, hay muchos padres que parecen no darse cuenta de que también todos los niños, al aprender a hablar, cometen diversos errores y se expresan sin la debida fluencia conversativa, dudas, roturas de vocablos y repeticiones de sílabas y palabras. Es común que un padre, lleno de ansiedad, se exprese así con respecto a su hijo: es un tartamudo. Con tal actitud o juicio, que no se refiere a los actos del niño, sino al niño en sí mismo, llega a influir en el chiquillo y éste comienza a pensar acerca de que sí es en efecto un tartamudo. El proceso del aprendizaje de la lengua quedó fijo en el muchacho y éste se convierte en un tartamudo perpetuo. El doctor Wendell Johnson, la autoridad más notable sobre la tartamudez que existía en esos tiempos en el país, manifestó que esta clase de conceptos constituye la causa principal de esta enfermedad y averiguó que los padres de los sujetos que no eran tartamudos se inclinaban a emplear términos descriptivos. Él no hablaba, mientras que los padres de los tartamudos tendían a emplear términos con juicios implícitos. Él no podía hablar. Ahora te voy a hablar de los malos hábitos.
es esencial que el paciente aprenda a cesar de culparse a sí mismo, a autocondenarse y a sentir remordimientos por sus malos hábitos en el caso de que quiera curárselos. Es muy dañina la conclusión a que suelen llegar algunos pacientes: estoy destrozado. O aquella otra también típica de que no valgo para nada, solo a causa de que el enfermo hizo o estuvo haciendo cierta clase de actos. Debemos, por último, tener en cuenta que el individuo comete diversos errores, pero que las faltas no forman en absoluto a la persona. Para vivir Para vivir de una manera creadora, debes permitirte ser un poco vulnerable y mostrarte un tanto condescendiente respecto a dejarte ofender un poco, y si ello fuera necesario en cuanto respecta a la vida creadora. ¿Por qué no hemos de someternos a la experiencia de un maquillaje espiritual? Para ello, la actitud del individuo debe consistir en procurarse un alivio, reposo completo en cuanto atañe a las tensiones nerviosas, con el objeto de prevenir las cicatrices y poner en práctica el perdón terapéutico, mediante el que se pueden extirpar las viejas cicatrices, procurándose al mismo tiempo una piel flexible que carezca de dureza, o sea, una epidermis, en vez de una concha, que no le impida el desarrollo de una vida creadora, junto al deseo simultáneo de ser un poco vulnerable y autoformarse un sentimiento de nostalgia por el futuro en lugar de autoformárselo por el pasado. Bueno, espero que te haya quedado claro cómo tienes que extirparte si tienes alguna herida emocional, Y antes de despedirme, como siempre, quiero recordarte o decirte, si todavía no lo sabes, que el método 100% eficaz y garantizado para extirparte una herida emocional te lo ofrezco en el taller de Ingeniería del Destino. Si es de tu interés, te invito a que accedas a mi página web elisabethponsa.com y en la pestaña de Ingeniería del Destino Online recibirás toda la información. Recuerda, comparte este vídeo, dale un me gusta y así ayudarás a extirpar heridas emocionales a un montón de personas que puedan ver este vídeo. Gracias y hasta la próxima. Te mando un fuerte beso y un fuertísimo abrazo. Saludos.